Este año el Sol está viviendo un periodo de singular actividad a través de sus erupciones. Se trata de un fenómeno normal, pero ¿cómo nos afecta? ¿Es cierto que una erupción solar puede alterar nuestras comunicaciones? ¿Qué es una tormenta solar y cómo se forma? Para hablar de las erupciones solares y de las últimas investigaciones astronómicas, nos acompaña esta noche Eduard Salvador Soler, director del Institut de Ciencias del Cosmos de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños, estamos en ese Ecuador, ¿verdad? Donde podemos hablar de tanto de mística como de trascendencia, como de filosofías, de credos, de espiritualidad, como de ciencia o de medicina. Bien, ahora toca el apartado de esa ventana a la ciencia que abrimos cada fin de semana en su programa Tierra de Sueños, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, tanto en Miami Televisión como en Nueva Imagen Televisión en Argentina, que desde donde nos ven, pues saludarles y decirles que ahora entramos en una parcela que desde allí, como tenemos la NASA muy cerca de Miami, de Florida, ¿no? Pues seguramente lo abordan frecuentemente este tema. Pero es un tema que a nosotros desde la distancia nos preocupa, aunque tengamos la Agencia Espacial Europea muy cerca también de nuestras fronteras. Vamos a hablar de esas erupciones solares que tanto nos han venido a preocupar. Verdaderamente el Sol está hoy en un momento álgido, hay ciclos de ese Sol que nos debería de preocupar más. ¿Tenemos un histórico del Sol con esas erupciones solares que nos puedan hablar de preocupaciones que antes han vivido nuestros ancestros y que podamos vivir nosotros el día de mañana? ¿Puede afectar esas erupciones solares en nuestros sistemas operativos, en nuestros sistemas de comunicación, en nuestros satélites? Vamos a hablar de todo ello con don Eduardo Salvador Soler, director del Instituto de Ciencias del Cosmos del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. Con él vamos a intentar aclarar algunos otros conceptos. Doctor Salvador Soler, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Eduardo, ¿qué es exactamente una erupción solar? Bueno, es un fenómeno relativamente complejo, es decir, los detalles de cómo se produce todavía no están del todo claros, que tiene lugar en la parte superior de la de la fotosfera del Sol, entre la fotosfera y la cromosfera, y que tiene que ver con el campo magnético, ¿no? Es decir, hay lugares en la superficie del Sol donde de vez en cuando se produce un retortijón de las líneas de campo magnético, y que en ciertos casos pues, produce un calentamiento del gas que se encuentra en esta zona, y de vez en cuando todavía, o sea, menos frecuentemente, se produce una rotura de las líneas del campo magnético, que normalmente se cierran sobre la propia superficie del Sol, ¿no? Y cuando se rompen estas, entonces las partículas salen eyectadas a lo largo de estas líneas de campo magnético, y bueno, siguen las líneas estas y se propagan en el medio interplanetario. Y si en su recorrido dan con la Tierra, pues es cuando a nosotros nos preocupa, digamos. Doctor, ¿esas líneas que genera estas erupciones solares salen al azar o siguen de alguna manera algún tipo de trazado magnético? Me explico, si la Tierra no estuviera ahí, o la Tierra, mejor dicho, la Tierra con su campo magnético ejerce cierta atracción a que esas líneas de erupción solar se aproximen más o no? No. O sea, las líneas las produce el Sol, de hecho. O sea, aquí no hay un efecto imán. No, en absoluto. No, más bien todo lo contrario. O sea, la magnetosfera de la Tierra tiende a protegernos, ¿no? Porque es como un escudo magnético. Todas estas partículas pues se propagarían, y si estamos en su camino llegarían incluso a la propia superficie de la Tierra, ¿no? Y en cambio la magnetosfera pues hace lo mismo que las líneas del campo magnético del Sol, que las desvían a través de sus propias líneas magnéticas. Si la Tierra no tuviera magnetosfera, doctor, ¿qué pasaría? Pues ¿Sería una Tierra inerte? No, tampoco no creo que fuese a este extremo, ¿no? Pero desde luego habría muchos más alteraciones, por ejemplo, del ADN y cosas de este estilo, porque bueno, aunque no son extremadamente energéticas, estas partículas pues tienen una cierta energía, es decir, que son partículas cargadas, es decir, con un cierto poder de ionización,
y bueno, pues no es agradable, ¿no? Pero tampoco no creo que fuese absolutamente imposible de que se desarrollase la vida. O sea, ¿vida habría igualmente? Probablemente. ¿Vida sí. como la que conocemos ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Tal cual, sí, doctor. Hombre, como es una hipótesis muy como la que arriesgada. conocemos, no sé, me cuesta de decirlo exactamente igual, probablemente no. Quizá de alguna forma tendría que... ¿Menos agua? Para desarrollarse, o sea, vida no inteligente probablemente sería prácticamente igual. Otra cosa es que especies superiores pues hubiesen desarrollado algún tipo de protección para una mayor estabilidad interna. ¿Agua tendríamos igual? Ah, sí, sí, eso no tiene De la nada misma que ver. manera, ¿no se Sí, condensaría por ese efecto de más calor, no? Más radiación, ¿no? No. O sea, vamos, la radiación que nos llega directamente a través de partículas, de fotones del Sol es mucho mayor que la energía que nos llega a partir de estas partículas cargadas. Don Eduardo, exactamente cuando hablamos de magnetosfera, lo digo para hablar un poco también a términos coloquiales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se produce ese campo magnético que nos protege? ¿De dónde viene y cómo sobreviene? Bueno, viene de la Tierra. Esta, de alguna forma, es un aspecto interesante porque no todos los planetas tienen magnetosfera, ¿no? Normalmente, no sé los detalles, pero normalmente siempre que hay campo magnético, como es el caso de la Tierra o como es el propio caso del Sol, está relacionado con el hecho de que hay una parte, digamos, metálica, como es el núcleo de la Tierra, que está girando relativamente al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tenemos metales en movimiento, eso tiende a crear... como un núcleo, ¿no? Sí. Un núcleo imantado, ¿no? Por ejemplo, va girando, todo incandescente, va girando y hace que gire el resto. Tiene tendencia a organizar el material en una cierta dirección y tal, y a producir campos magnéticos. ¿Esos campos magnéticos van en función a las agujas del reloj, doctor? No, más bien es como un imán, que cuando se tira virutas de hierro alrededor de un imán, se nota que que se sitúan en unas líneas así que salen por un polo, ¿sí?, y van al otro y hacen bien, una cosa de este estilo, ¿no? Pues la Tierra está aquí y tiene un polo positivo y negativo, norte y sur, digamos, del campo magnético, y produce exactamente unas líneas magnéticas de este estilo. Esas líneas que vemos a veces en algún gráfico, doctor, o sea, ¿es polo positivo, por ejemplo, arriba y polo negativo abajo, o tenemos dos polos, positivo y negativo arriba y positivo y negativo abajo? No, es positivo arriba y negativo abajo. Y negativo. O al revés, porque eso es un convenio de lo que llamamos positivo negativo, ¿no? Pero sí, o sea, si lanzásemos virutas ¿sí?, en el espacio, pues también tendrían tendencia a organizarse de esta forma y saliendo de un polo y llegando al otro, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, estas partículas que nos llegan del Sol, precisamente donde la defensa es menor es en los polos, precisamente porque las líneas se cierran llegando hasta la corteza de la Tierra, ¿no? Y estas partículas, por lo tanto, en el resto de la Tierra no alcanzan a la superficie, pero en cambio por los polos se acercan mucho, ¿no? Y es lo que causa las auroras boreales y australes. Sí. O sea, quiero entender entonces que, claro, nosotros como son por los polos por donde sale esa energía, esos campos energéticos, donde tenemos más fuerzas es en la parte ovalada de la Tierra, ¿no? En lo que sería desde la parte norte, sur y el ecuador en sí, ¿no? Exactamente. Y eso estamos como si fuera un imán. Sí. Como si fuera un imán. Sí. Sabemos que la Tierra en sí no está recta, está 23 o 27 grados de inclinación. Sí. Doctor, ¿eso significa que nos ayuda, por ejemplo, a que se efectúe, a que no tengamos tantas permisividad desde el punto de vista de esos efectos solares? No ayuda especialmente. O sea, está relacionado, supongo, con la rotación de la Tierra, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen tendencia a alinearse con los polos de rotación, digamos, ¿no? Pero precisamente se sabe hoy día que no son estables, es decir, a lo largo de la evolución de la Tierra se han producido cambios
súbitos de la polarización de este campo magnético. Es decir, que hay rearreglos globales. La Tierra en sí se reajusta. Sí. Imaginemos, doctor, que no sé si podría llegar a ocurrir, que la Tierra, tenemos aquí el Sol, tenemos aquí la Tierra un poco inclinada, está claro que en la magnetosfera nos protege en esa rotación la parte más cóncava de la Tierra en sí, pero si la Tierra se inclinara un poquito más, en el supuesto que se inclinara un poquito más, y los efectos del Sol, esos efectos nocivos que ahora nos protege gracias a la magnetosfera a la Tierra, ¿entrará algún efecto solar por los polos? ¿Ahí estaríamos un poco más desprotegidos? Pues sí, pero vamos, estaríamos desprotegidos en los polos, precisamente. En los polos, pero nada volveríamos a estar protegidos en el resto, sí. Pero vamos, es que, por otro lado, como comentaba, no es que si nos... O sea, una cosa es si no existiese magnetosfera, entonces estas partículas, las que caerían en el camino, pues alcanzarían la superficie. Habiendo magnetosfera, pues es que prácticamente no llegan. Y en los únicos sitios donde se acercan mucho a la superficie es en los polos magnéticos, ¿no? Pero vamos, las focas viven tranquilamente, ¿eh? Bueno, cada vez menos, porque nos sí, están pero, quedando... pero no es por el sol. Sí, los efectos de invernadero y compañía. Más bien ¿no? es por culpa del hombre. Por culpa, qué pena, ¿no, doctor? Que dentro de poco esas focas, esos osos marinos, esos osos blancos que podemos encontrar ahí, que cada día quedan menos, y ya no tienen dónde casi apoyarse en algunas zonas y mueren por ahogo, porque no paran de nadar, ¿no? No tienen dónde apoyarse. Nos estamos quedando sin aquellos témpanos de hielo, ¿verdad? Que es curiosísimo cómo se están retrayendo de alguna manera los glaciares, por ejemplo. Antes tenían kilómetros y kilómetros y ahora eso está haciendo que el nivel del mar suba, pero claro, hay especies que van a quedarse sin su hábitat. Bueno, a lo largo de la evolución de la Tierra también se han dado muchos periodos de glaciación, que es todo lo contrario, periodos interglaciares, ¿no? Es decir, que a nivel de la vida de la Tierra esto es algo que sucede cada 2 por 3. Y bueno, pues efectivamente hay especies que les da tiempo de mudarse y, por ejemplo, los camellos empezaron en zonas más bien nevadas, que fue por lo que desarrollaron estas pezuñas así para no hundirse en la nieve, y luego pues en periodos en que desapareció la nieve le encontraron provecho en zonas desérticas, ¿no? Bueno, hay otras especies que tienen una vida muy teledirigida, digamos, a un tipo de forma de comer. Por ejemplo, los osos se dedican a cazar focas que salen a respirar en unos huecos en la nieve, aunque no sea nada en mi campo, ¿no? Sí. Entonces, para ellos es muy fácil, porque donde ven un agujero ya saben que esperando saldrá una foca, porque las focas necesitan respirar. Si no hay hielo, no hay agujeros, y por lo tanto las focas ya no las ves. Es decir, estas especies, en cambio, es fácil que efectivamente desaparezcan. Profesor Salvador Solé, usted como experto, tú como experto, por ejemplo, se habla ahora de esas erupciones solares como un posible atentado del Sol contra la Tierra, un miedo, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación también hablan muchas veces y con falta a veces de rigor, ¿no? De profundidad en ciertas cosas, y dicen que no crean alarma, pero sí que la están creando, porque hoy estamos hablando porque a lo mejor hay algún tipo de alarma ahí, ¿no? Verdaderamente tenemos que tenerle miedo a esas erupciones solares. La Tierra está bien protegida, pero nos podemos quedar en algún momento determinado, aunque esté bien protegida, sin satélites, sin tecnología. Podemos volver atrás un siglo o dos, porque todos los aparatos... Ahora, ¿quién no tiene un ordenador en casa, no? Ya parece... Antes íbamos con fichas y con papel y boli y libretitas. Eso está quedándose un poco de modé, ¿no? ¿Podemos volver a la libretita gracias a esas erupciones solares, doctor? No, de entrada, en aparatos electrónicos que tengamos encima de la mesa no alcanzan los protones y los electrones que están en la alta ionosfera de los polos, ¿no? No, lo que sí sucede, y que no sucedía antes, es que se han desarrollado tecnologías basadas en satélites, por ejemplo en telecomunicaciones o, por ejemplo, GPS y cosas de este estilo, ¿no? Entonces los satélites sí que reciben un buen baño,
Eso por descontado. ¿Significaría que nos quedaríamos inmóviles? Hay que tener cuidado. O sea, hay un servicio de meteorología permanente en todo el mundo que están controlando las fulguraciones solares para intentar ver cuándo... Y entonces incluso predicen el tiempo que tardarán en llegar los protones, electrones y tal. Entonces, según la fuerza de esta fulguración, etcétera, pues estudian la posibilidad de apagar alguno de estos satélites, porque el daño no lo hace tanto al satélite en sí, sino si el satélite está funcionando, con lo cual hay corrientes y tal, y si llegan partículas cargadas pueden hacer que se produzcan cortocircuitos, ¿no? Si tú cierras el aparato, pues llegan partículas, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, se trata de prever con tiempo, y actualmente está totalmente dentro de nuestra tecnología. De hecho, en nuestro instituto hay uno de los grupos especialistas mundiales en este campo, que no es el mío, yo soy más bien cosmólogo, ¿no? Sí. Aprovecho para decirlo. Muy bien. Que se dedican precisamente a esto, a controlar los efectos que pueden tener sobre la Tierra y sobre los satélites, estas fulguraciones, para dar tiempo de responder. Y aparte de los satélites, también, ya a mucho menor nivel, las compañías eléctricas también a veces les interesa tener un poco de información al respecto, porque en el transporte de energía y tal, campos magnéticos que se alteren también pueden tener pequeños efectos. Que simplemente, doctor, apagando el satélite en un momento determinado, teniendo constancia de lo que va a ocurrir, porque eso se puede prever. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo se puede llegar a prever algo? Bueno, totalmente. Precisamente los grupos, como lo que estaba comentando, están en ello, ¿no? Y quizá lo más difícil es, en función de dónde sale la mancha solar, ¿sí? Trazar las líneas de campo magnético que van a propagarse desde esta zona por el medio interplanetario para saber si cogen a la Tierra o no cogen a la Tierra, ¿no? Doctor, pero si se consigue esto, incluso se sabe el tiempo que tardarán en llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, usted es, como bien decía, el director del Instituto de Ciencias del Cosmos de la UB, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, uno de los más relevantes de los que hay en España, por cierto, y que investigan astrofísica, física de partículas, cosmología, donde es su campo, usted es especialista. ¿Cómo valora a nivel de investigación en nuestro país, con referencia a Europa, por ejemplo, a otros países, el trabajo que hoy vienen ustedes haciendo, e incluso también a nivel mundial? ¿Estamos en primera línea de vanguardias? Hombre, primera es difícil. En cada campo hay un especialista mundial que está en primera línea, pero que no coinciden ni en el mismo país ni tal, ¿no? Pero digamos que, bueno, el desarrollo que se ha producido a nivel científico en España en los últimos 20 años es espectacular. O sea, hace 20 años podríamos decir que casi no hacíamos ciencia aquí en España, ¿no? Y actualmente, pues, bueno, por ejemplo, en nuestro campo, el de astrofísica y física de partículas, que por cierto son algunos de los campos que están mejor, pues a nivel de producción científica estamos donde nos corresponde, a nivel séptimo en todo el mundo, ¿no? ¿Tenemos fuga de cerebros, doctor, aquí en este país? ¿Se ayuda al I+D, ese que habla tanto el gobierno? ¿De verdad se potencia la investigación a la gente pensante que dice, es que esta persona tiene capacidades o es un gran investigador? Sí, claro, o sea, fuga de cerebros se ha producido siempre en España. Sí. Toda la gente que se interesaba hacer ciencia pues se iba fuera, porque aquí ya se veía que no podía hacer. Lo que ha cambiado en estos 20 años es que se ha desarrollado tanta ciencia y buena aquí, que si se les da facilidades, gente que se ha ido vuelve. Y esto ha sucedido estos últimos años, ¿no? El problema que tenemos ahora es que con la crisis, igual algunos que volvieron se van a volver a ir. Y igual ya no captamos a gente buena como estábamos captando. Desde su instituto, doctor, ¿qué acciones de investigación, por ejemplo, están llevando a cabo? Bueno, de muy distintos tipos, pero mayormente son de tipo fundamental, ¿no?, relacionadas con la evolución del universo, la materia oscura, la energía oscura, todas estas cuestiones. Pero luego hay, por ejemplo, aplicadas como la que estaba comentando y otras relacionadas con satélites y cosas de este estilo. Desde luego no viviremos un Big One. En referente a fulguraciones. Sí.
No, Big One, puede haber muchos Big Ones, o sea, sí hay toda una escala y se van produciendo normalmente, pero nada que ver los efectos de una fulguración de escala más alta con los efectos, por ejemplo, de un terremoto o algo de este estilo, nada que ver, ¿no? O sea, lo otro puede producir alteraciones, trastornos, a nivel de empresas espaciales que tienen sus satélites, que los tienen que cortar, que tal. Puede ser que si no vigilan alguno de estos, pues se vaya al garete, etcétera. Pero a nivel de nuestra vida cotidiana, hombre, tal vez si sucediese que la gente no estuviese controlando, pues podría ser, yo que sé, que el GPS de nuestro aparato pues dejase de funcionar durante un tiempo o algo de este estilo. Pero no será el caso porque se controla. Don Eduardo, sabemos que no solamente hay una galaxia, hay millones y millones de galaxias en ese universo tan inmenso, ¿no? Claro, pensar que a veces estamos ahí solos, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero como el sol que nos alumbra, hay millones y millones de soles y millones de galaxias. O sea, que imagine usted la cantidad de millones de planetas que pueden haber por ahí circundando a sus propios soles, ¿no? Dicen algunos que estamos en el ecuador de ese sol. De la vida del sol. Del sol, sí. O sea, que le quedan 5.000 millones más de... Sí. O sea, que no lo viviremos nosotros, al menos por ahora, ¿no? Absoluto. Pero cuando llegue ese momento, a lo mejor el hombre ya está en otra tesitura, está en otros planetas, o viviendo fuera de este planeta, porque lo hemos agotado, ya lo hemos consumido absolutamente. No, si el hombre sale de la Tierra, tiene que salir mucho antes. Mucho antes. Porque dentro de 5.000 millones de años, si tenemos razón actualmente con las teorías cosmológicas, precisamente no estaremos para contarlo, pero no porque se termine el Sol, sino porque se habrá roto toda la galaxia y todo el universo. Doctor, ese Sol lo tenemos ahora a una distancia prudencial. Irán pasando los años, ¿no? El Sol irá consumiéndose. En esa situación, la Tierra, entiendo yo, que será poco a poco irá siendo absorbida también por ese Sol. Pasarán millones de años, posiblemente, pero irá siendo absorbida por ese Sol. Bueno, no tanto de que se absorba, sino que el Sol, sus capas exteriores van aumentando de tamaño y llega un momento en que podrían llegar a, tendrían que llegar a cubrir la distancia Sol-Tierra, es decir, que quedaríamos hundidos dentro de un macrosol que llegaría consumidos sí, por él. O sea, el ser humano sabemos lo que estamos haciendo en la capa terrestre, ¿no? Pero tenemos otro sol dentro de la Tierra, ¿no? Es el núcleo incandescente, ¿no? Otro sol, en vez de verlo fuera, también lo podemos ver dentro, ¿no? De alguna manera. No, pero no es un sol. O sea, la gran diferencia entre el Sol y los planetas es que en el Sol hay reacciones termonucleares. Que son dentro las que de la Tierra no tenemos. Y dentro de la Tierra no hay. Si no, seríamos una estrella. Sin embargo, en grados centesimales, ¿no? Creo que así lo aplican ustedes, ¿no? ¿Qué fuerza hay en el centro de la Tierra? ¿En cuántos grados podemos estar? De temperatura. De temperatura. No sabría decirle. Pero bueno. ¿El ser humano podría llegar a romper ese efecto de ese movimiento que crea la magnetosfera, creando pruebas de misiles internos, pruebas nucleares dentro de la Tierra, como se hizo en Indonesia y demás? No, esto... No, el poder cambiar el eje giratorio incluso de la Tierra, ¿no? ¿Podríamos llegar a cambiarlo? No. Bueno, vamos, o sea, es aquello... Nunca se puede decir que nunca jamás, ¿no? O sea, yo dentro de cómo será la tecnología de alguna especie inteligente que probablemente no seamos nosotros, dentro de, yo qué sé, 3.000 millones de años en la Tierra, si todavía estamos para contarlo, que precisamente intenta decirle que no estaremos para contarlo, pues lo que sería capaz, no lo sé, pero actualmente está muy lejos de cualquier posibilidad de este estilo. Bueno, ya podemos entonces dormir tranquilos esta noche, ¿no, doctor? Sí, esta noche y unas cuantas más. Y unas cuantas más. Sí. Bien, pues a don Eduardo Salvador Soler, director del Instituto de Ciencias del Cosmos del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, agradecerle su tiempo en su Tierra de Sueños. Gracias, doctor. Vuelva usted cuando quiera y que ha sido muy agradable charlar con usted. Muy bien. Al menos nos ha hablado de un tema que a veces se nos escapa a los que no somos físicos, pero que nos gusta aclararlo para que la gente de a pie, como un servidor, pues pueda entender qué es lo que está pasando. Cuando vemos o leemos alguna noticia,
nos Sí. ponemos las manos a la cabeza como diciendo, me voy a achicharrar mañana, me voy a quedar sin tecnología. No, tranquilos. Sí, sí. Don Eduardo, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias y muy buenas noches. Muy bien.